Buenas tardes, mi nombre es Minerva Osorio González. Estoy estudiando la carrera de nutrición aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia. A continuación les voy a hablar sobre el tema de nefropatías crónicas. ¿Qué son las nefropatías crónicas? Son enfermedades con diferentes procesos fisiopatológicos acompañados de anomalías de la función renal y deterioro progresivo de la tasa de filtración glomeral. Aquí le estoy dando una pequeña imagen de la nefropatía crónica, así como ¿qué es la clasificación Kido presente en los diferentes estadios de esta? Se incluye una clasificación adaptada a partir de las directrices recientes de la National Kidney Foundation, en que se definen los estadios de la Kido con base a la filtración glomeral estimada. La pregunta número 3. Define los términos insuficiencia renal crónica y el término de nefropatía crónica, a donde insuficiencia renal crónica denota el proceso de disminución irreversible, intensa e incesante en el número de nefronas y típicamente corresponde a los estadios o etapas 3 y 4 de Kido. Y el término de nefropatía terminal representa una etapa de Kido en que la acumulación de toxinas, líquidos y electrolitos que los riñones excretan normalmente origina el síndrome urémico. Número 4. ¿Cuál es la fisiopatología de las nefropatías crónicas? Menciona los dos mecanismos lesivos. La fisiopatología de la Kido comprende dos conjuntos amplios de mecanismos lesivos. 1. Mecanismos desencadenante que son específicos de la causa principal, como serían complejos inmunitarios mediadores de la inflamación en algunos tipos de glomerulonefritis o exposición a toxinas y en algunas enfermedades intersticiales renales. Número 2. Un grupo de mecanismos progresivos que incluyen hiperfiltración e hipertrofia de las nefronas viables restantes, que son consecuencia frecuente de la disminución permanente de la masa renal, independientemente de la causa fundamental. Aquí les estoy dando una pequeña imagen y su fisiopatología. 5. ¿Cuáles son los factores que agravan el riesgo de nefropatía crónica? Los factores de riesgo incluyen hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades autoinmunitarias y se da en pacientes con senilitud, ascendientes, africanos, antecedentes familiares de nefropatía. Y una pequeña imagen de los riñones normales y de nefropatía diabética. ¿Cómo se llama a cabo la disminución glomeral normal con el paso del tiempo? La disminución anual media de la filtración glomeral con el paso del tiempo, aparte de una cifra máxima en promedio 100 mililitros mínimos por 1.72 al cuadrado y que se observa en el tercer decenio de la vida es de 1 mililitro mínimo por año por 7.72 metros cuadrados aproximadamente y alcanza una media de 70 mililitros mínimo por 1.73 metros cuadrados a los 70 años. Aquí es una pequeña imagen de la determinación del flujo glomeral, el proceso que lleva. ¿Cuáles son las dos ecuaciones que se usan para cuantificar la tasa de filtración glomeral? Las dos ecuaciones que se usan para estimar e incorporar la concentración sería la creatina plasmática, edad, sexo y el origen étnico. Muchos laboratorios clínicos notifican GFR estimada o eGFR y utilizan una de las dos ecuaciones. Y aquí está una pequeña imagen de la tasa de filtración, cómo se utilizan las ecuaciones y el proceso. 8. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de laboratorio de los diferentes estadios de la nefropatía crónica? Sin embargo, puede haber manifestaciones de la nefropatía primaria por sí misma, como edema en sujetos con síndrome nefropático o signos de hipertensión que son consecuencia de enfermedad del parénquima renal en individuos con nefropatía poliquística, algunas formas de glomerulonefritis y otras enfermedades del parénquima y vasos renales, incluso si se ha conservado satisfactoriamente la filtración. Si disminuye de la filtración, evoluciona y llega a los estadios 3 y 4, son más notables las complicaciones de Kido, manifestadas clínicamente por medio del laboratorio.
Aquí les estoy dando una pequeña imagen del, por ejemplo, los riñones poliquísticos en edad avanzada y riñones normales con 2 quistes a la izquierda y uno a la derecha. Número 9. ¿Cuáles son las 5 causas principales en nefropatía crónica? Serían glomeropatía diabética, glomerulonefritis, nefropatía hipertensiva, glomeropatía primaria con hipertensión, nefropatía vascular isquémica, poliquistosis renal autosómica dominante, otras nefropatías quísticas o tubulointersticiales. Poliquístico renal. Aquí está una pequeña imagen de poliquístico hepático. ¿Cuáles son los dos marcadores que se utilizan en clínica para evaluar la función renal? Las concentraciones de urea y creatina en suero se utilizan para evaluar la concentración excretiva renal. 11. ¿Cuáles son los 3 aspectos fisiológicos del síndrome urémico, que es la complicación final de la nefropatía crónica? Se pueden dividir en manifestaciones en 3. Sería la primera, las que son consecuencia de la acumulación de toxinas que son excretadas normalmente por los riñones, incluyendo productos del metabolismo de proteínas. La segunda, las que son consecuencia de la desaparición de otras funciones renales como la homeostasis de líquidos, electrolitos y la regulación hormonal. Y la tercera, la inflamación sistemática progresiva y sus consecuencias vasculares y nutricionales. Así es que esto es el final y fue realizado por Minerva Osorio González en la materia de fisiología aplicada número 2. Y aquí está una pequeña imagen con el proceso de la filtración y todo eso, el calcio, cómo se lleva a cabo. Eso fue todo por hoy. Hasta luego.